Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas El Espectador. Hoy nos acompaña la senadora del Partido Conservador, Nadia Ablel. Quizá muchos de ustedes han escuchado su nombre con mayor frecuencia en las últimas semanas a raíz de algunas decisiones que se han tomado en el Congreso, entre esas la reforma laboral, de la que vamos a hablar, por supuesto, pero primero la saludo, senadora, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, Laura, y especialmente para todos los seguidores que nos acompañan. Bueno, senadora, yo quisiera iniciar preguntándole usted cómo se encuentra, cómo le ha ido en estas últimas semanas, precisamente por las manifestaciones que se vieron en Cartagena recientemente y que llegaron, una parte de esta manifestación, hasta su casa. Usted dice que en su casa estaba su hijo de 3 años, estaban otros menores de edad, y usted habla de que eso para usted es una intimidación. Yo quisiera preguntarle, ¿usted de alguna manera se siente amenazada? Bueno, en estos días no solamente Nadia Ablel, yo creo que todo el país, el Congreso, pero especialmente los colombianos de diferentes regiones, estamos viviendo momentos muy críticos, momentos difíciles, momentos donde el país está polarizado. Lastimosamente, en estos últimos días, mi familia fue expuesta a una situación lamentable, dolorosa y que no se puede repetir. Fue un acto de violencia coordinado, cobarde, que no solamente es un mal precedente para quienes hacemos política, para las mujeres que hacen política, sino un mal precedente para todo el país. Es un acto violento, un acto que busca silenciar las diferentes posturas y posiciones que hemos tenido a lo largo de nuestra labor en el Congreso de la República. Efectivamente se encontraba mi hijo menor de edad, pero independientemente hay un espacio y un lugar para todo. Y creo que desde la Comisión Séptima, desde nuestra mesa directiva, hemos dado todos los espacios, toda la apertura para que esas discusiones se hagan en el seno de la Comisión, en este recinto sagrado de la democracia. Y yo creo que esos hechos no se pueden repetir. Está en juego nuestra democracia, está en juego nuestra separación de poderes, nuestras instituciones, pero sobre todo está en juego la libertad que todos tenemos de disentir con respeto y manifestar nuestras posiciones. En redes sociales hay varios videos donde vemos a personas manifestándose e incluso vemos también a algunos congresistas. Vemos a algunos representantes del pacto histórico en Cartagena hablando de la reforma laboral, del hundimiento de esta reforma y de la necesidad, dicen ellos, de que la consulta popular que busca el presidente Gustavo Petro pues sea impulsada y llegue hasta las urnas. Usted habla de que siente que estas manifestaciones fueron coordinadas, habla de una coordinación. ¿Cree que esta coordinación fue de parte del gobierno nacional? Mira, yo no puedo ocultar, porque hay suficientes videos en redes sociales publicados por parte de grupos del sector de gobierno, donde se demuestra la presencia de varios congresistas, incluso un ministro de gobierno. Yo no vivo en una vía principal, yo vivo en una zona residencial, en una zona donde usualmente, nunca en la vida, nunca en la historia de Cartagena se ha presentado en esa zona una protesta. Al lado de mi casa hay un parque infantil. Al frente de mi casa hay una zona peatonal donde los niños hacen ejercicio, montan patines, las mamás salen a pasear con sus hijos. Lo que no puede pasar es que, habiendo espacios para discusión, para debate, se tenga que llegar a eso. Pero sobre todo desacreditando, amenazando un recinto sagrado de los colombianos que es nuestro hogar. Hay un espacio y un lugar para todo. Y nosotros como congresistas sí tenemos una garantía institucional que nos permite y protege nuestras decisiones, pero esa garantía no es absoluta. Hay un espacio y sobre todo nuestras posturas se deben dar en el marco de respeto, y eso lastimosamente no ha ocurrido. No solamente Nadia Ablel, muchos de nuestros colegas, muchas de nuestras senadoras que integran la comisión se han sentido amenazadas, descalificadas, pero por eso no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Un trabajo que vamos a seguir haciendo con respeto, con responsabilidad, con altura y siempre de cara al país. Siempre en esta comisión es usual que se hagan audiencias públicas, que se hagan mesas técnicas, que se hagan visitas a las regiones. Y eso se hace independientemente del proyecto de ley que se tramite. Cualquiera que sea el origen lo hacemos, porque yo soy una convencida que si en verdad queremos una verdadera transformación, si de verdad queremos un cambio, eso se debe hacer conciliando,
concertando y entendiendo que Colombia es un país de diferentes visiones y posturas, y todas son respetables. Senadora, también quiero preguntarle usted cómo toma el último anuncio que hizo el gobierno nacional sobre esta plataforma que va a lanzar para que las personas, los ciudadanos colombianos, aporten en la construcción de esta consulta popular. Ahí los ciudadanos podrán decir, a mí me gustaría que se preguntara esto, a mí me gustaría que se pusiera en consideración este asunto, pero adicionalmente el gobierno nacional también anunció, o más bien les pidió a sus simpatizantes que los llamaran a ustedes, que les preguntaran si ustedes iban o no a apoyar la consulta popular. Estamos hablando quizá de teléfonos de ustedes, números telefónicos, direcciones o algo, y quizá desde su perspectiva de un posible perfilamiento del gobierno a los integrantes de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral. Primero que todo, decir que el gobierno está en todo su derecho de hacer una consulta. El pueblo es soberano y tiene derecho a manifestar en ese sentido, pero siempre en el marco del respeto, siempre en el marco del respeto de la ley y de los derechos de cada persona, no solamente de nosotros como congresistas, sino de todos los colombianos. Yo todavía dudo mucho que el gobierno presente esa consulta. Hoy todavía no conocemos su contenido, se han hecho varios anuncios a través de redes sociales, a través de comunicados de prensa, pero no sabemos todavía cuál va a ser la forma, cuál van a ser esas preguntas. Yo debo celebrar que ellos le den apertura a los colombianos para que ellos presenten y digan cuáles son las preguntas que ellos quieren. Lo que sí no puedo compartir es que se utilicen esas mismas plataformas, primero, como un mecanismo para hacer campañas electorales. Porque hoy en día Colombia tiene muchísimos problemas. Tenemos crisis en seguridad, crisis en salud, crisis en diferentes regiones del país. Y hoy, lastimosamente, estamos hablando de una consulta que vale muchísima plata. Y esos recursos se pueden invertir sobre todo solucionando los problemas de medicamentos, solucionando los problemas que tienen nuestros pacientes que no están recibiendo los tratamientos, solucionando los problemas de seguridad, como hemos visto que en nuestras ciudades, en nuestras regiones más apartadas, hay violencia, hay microtráfico. Nuevamente estamos viviendo hechos que antes no vivíamos. Entonces, como colombianos, sí nos tiene que doler que no se inviertan esos recursos en lo que realmente necesitamos, pero se intente a través de esta consulta ocultar y adelantar una campaña presidencial. Y lo segundo que no podemos compartir es que a través de estos mecanismos se busque intimidar a los senadores. Es necesario que el gobierno entienda que el Congreso es una rama del poder público autónoma, que tenemos que tomar nuestras decisiones con total libertad. Nosotros nos debemos a los colombianos. Entendemos que estamos representando a los colombianos, pero lo que sí no es posible es que el gobierno ahora pretenda valerse, disfrazar de cualquier tipo de mecanismo para que el miedo, para que las amenazas y para que los descalificativos intenten doblegar las posturas del Congreso de la República. Es importante que el gobierno y los colombianos sepan que no vamos a ceder ante el miedo, ante las amenazas, ante los descalificativos. Vamos a tomar cualquier decisión que llegue a nuestras manos con total responsabilidad y siempre pensando en lo que sea mejor para los colombianos. El mismo gobierno desestima estos señalamientos, estas intimidaciones, como ustedes las llaman, de parte de los simpatizantes y de los mismos congresistas. De hecho, también, senadora, han hecho algunas acusaciones o señalamientos mencionando a personas de su familia. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es su respuesta? Mira, yo creo que lo más duro de todo esto y la ironía y la incoherencia del gobierno es que hace pocos días el mismo presidente Petro sancionó una ley que busca erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres. Son pocas las mujeres que nos atrevemos a formar parte de listas para llegar al Congreso de la República, a un consejo. Y no es porque no tengamos listas paritarias, ni un 50, ni un 30, no. El principal problema que tenemos las mujeres es el miedo a este tipo de actos violentos que buscan silenciarnos, que no nos dan participación. Lo irónico y lo incoherente es que el gobierno, el día antes de esta marcha, firma esa ley, una ley que logramos entre diferentes partidos, hombres y mujeres, porque reconocemos que la violencia política contra las mujeres existe. El presidente la firma, pero parece que nunca la leyó.
Parece que nunca la leyó, porque detrás de esta marcha y detrás de todos los descalificativos no solamente ha estado el gobierno con diferentes sectores que lo apoyan, sino que también el gobierno se ha valido de recursos institucionales, de la televisión nacional, de estos consejos de ministros, de sus redes sociales, tanto personales como institucionales, para desacreditarnos, para doblegar nuestra voluntad, para infundir miedo, para que exista más polarización en nuestro país. Y lo que no es justo, no solamente con Nadia Ablel, sino con todas las mujeres, que nos ha costado llegar a donde estamos. Porque todas hemos vencido obstáculos, a todas nos han dicho que no, muchas veces nos han cerrado la puerta, no solamente en la política, también en el periodismo, también a las mujeres que son empresarias o que son emprendedoras. A todas hemos superado muchísimas barreras, pero lo que es injusto es que cuando las mujeres logramos algo con altura, con responsabilidad, intenten desacreditarnos siempre diciendo que somos las hijas de, la hermana de o la esposa de. Yo creo que como mujeres hemos luchado y tenemos un protagonismo no solamente en la política, sino en diversos sectores nacionales. Y es importante que el gobierno nacional y el mundo entero sepa que las mujeres llegamos para quedarnos, pero llegamos con inteligencia, con responsabilidad, con altura y sobre todo con propuestas. Este es un país históricamente violento. Hemos pasado por muchas etapas, hemos estado bajo un acuerdo de paz incluso, y pues se habla de polarización desde hace muchos años atrás. Pero usted ya había estado en una situación parecida, o sea, en este corre-corre, en tantos señalamientos, en una situación de este nivel. Nunca. Yo llevo 10 años en el Congreso y es primera vez que he vivido las situaciones a las que nos hemos enfrentado ahora, donde tengamos que reforzar los esquemas de seguridad, el ingreso al Congreso. Es muy duro también que ver a nuestros compañeros las amenazas, los descalificativos que han recibido, y lo que no está bien es que un primer mandatario, porque el presidente es el presidente de todos los colombianos, que su palabra es la palabra que recibe todo el país, siempre su palabra sea para dividir, para desacreditar, para ofender, cuando lo que en realidad Colombia, precisamente porque ha sido un país que ha vivido la violencia y el conflicto, necesita un primer mandatario que una con su discurso, un primer mandatario que pueda abordar esas diferencias de este país tan diverso con respeto, con altura, un primer mandatario que busque zanjar esas divisiones que nos han alejado tanto de esa Colombia próspera y de esa Colombia en paz. Eso es lo que no está bien y eso es lo que no puede seguir haciendo el primer mandatario de los colombianos. El presidente Gustavo Petro precisamente habla de que ese voto de la reforma laboral, recordemos que fueron 8 los senadores que hundieron esta iniciativa del gobierno, el presidente dice que esos 8 votos no son legítimos porque en 2022 él recibió un poco más de 11 millones de votos a su favor de personas que están pidiendo cambio y que también estaban de acuerdo con las reformas sociales. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿usted qué piensa de esto? Porque él dice 8 votos no son suficientes para que una reforma que piden muchos colombianos y que tenía varias medidas pues, que eran positivas, hundan este proyecto. Mira, al Congreso lo eligieron 20 millones de colombianos, 20 millones de colombianos. Pero sobre todo, este proyecto de reforma laboral fue un proyecto en el cual se le dio mucha apertura a los diferentes sectores del país, a los trabajadores, a los pequeños emprendedores, empresarios, a la academia, incluso al gobierno mismo. Se hicieron más de 8 audiencias públicas en diferentes regiones de Colombia. Regiones de Colombia que a veces las comisiones del Congreso nunca habían visitado, pero queríamos que los colombianos tuvieran la posibilidad de participar en estas discusiones que son tan importantes. Se hicieron mesas técnicas. En mucho de este ejercicio, el Ministerio de Trabajo acompañó, pero el gran ausente de todo esto fue el Ministerio de Hacienda, el de la platica, el de los recursos. Y lastimosamente llegamos a esa conclusión. Esta reforma laboral es una reforma laboral que toca en lo personal la estabilidad de muchos hogares colombianos, por eso es una reforma muy dura. Sin embargo, nosotros aquí tenemos una responsabilidad como una rama del poder público de tomar decisiones que no son populares,
que no tienen aplausos fáciles, sino que son decisiones difíciles, pero tenemos que tomarlas con responsabilidad. Yo creo que todos queremos mejorar las condiciones de los trabajadores. Todos queremos que los trabajadores ganen más. Pero lastimosamente, esas decisiones hay que tomarlas con responsabilidad. El Ministerio de Hacienda nunca nos dijo que esto era viable, que habían los recursos para poder hacerlo, sino que nos dijo todo depende de la viabilidad, de la disponibilidad presupuestal de las entidades, que sabemos que hoy todas están en crisis. Pero lo más preocupante es que sabíamos, porque nos lo dijo el Banco de la República, que se iban a perder 450.000 empleos. Yo no sé los empleos de quiénes, pero yo tengo una responsabilidad con los colombianos. Yo no puedo poner en riesgo la estabilidad, el sustento de 450.000 hogares. Lastimosamente también, esta reforma impactaba sobre todo a los pequeños empresarios. Todo el mundo piensa que Colombia es un país de grandes empresarios. En Colombia, el 99% del tejido empresarial son pequeños empresarios, son tienditas, es la peluquería del barrio, es la panadería, es el señor que tiene la miscelánea en nuestro barrio. Y lastimosamente, por la pandemia, por la inflación, por la carga tributaria que hemos tenido en los últimos años, los costos de operación de estas personas se han incrementado. Y con estas reformas, esos cambios que se planteaban, le imponían unas cargas tan grandes que a muchos de estos empresarios les tocaba cerrar. El año pasado, ni siquiera en la pandemia, se cerraron más de 250.000 pequeñas microempresas. Sin esas cargas, ¿cuántas estábamos condenando con esta reforma? Una reforma que no tenía el sustento jurídico, que no tenía esa viabilidad financiera, pero tampoco esos estudios técnicos para decir este era el camino. Y lo más triste de todo, en Colombia hay 12 millones de informales. La gente que vende en la calle, la gente que está hoy en día vendiendo sus cositas a través de redes sociales, esos informales son 12 millones y no se decía nada de ellos de la reforma. Nada para que ellos pudieran cotizar a pensión, nada para que pudieran mejorar sus condiciones de salud, nada. Esta fue una decisión responsable, dura pero responsable. El gran problema de esto es que por más que lo dijimos, por más que hemos expresado nuestras razones, que son diferentes a las del gobierno, ellos no han querido entender nuestros argumentos y han querido, por lo tanto, imponer una verdad que no es la realidad de lo que se merecen los colombianos. Y senadora, ¿no cree que estos cambios pudieron haberse incluido en un debate? Porque lo que vimos es que se radicó una ponencia de archivo con 8 firmas, o sea, dejando la reforma laboral virtualmente hundida, y luego en la sesión a la que usted citó, pues se votó esta ponencia y se hundió el proyecto, es decir, no hubo un debate formal, dirían algunos, y el mismo gobierno también dice, al menos debátanlo, o se mantiene usted en que sí hubo debate y que sí hubo discusión. Lo que no está bien es que el Congreso, que desde el gobierno se diga que el Congreso no dio el debate, sobre todo cuando hay varios ministros del gobierno nacional que fueron compañeros, que fueron congresistas, incluso el mismo presidente fue congresista, y él sabe cuál es el trámite que establece la ley quinta para el debate y la discusión de un proyecto. Todas esas audiencias, todas esas mesas técnicas donde se intentó concertar, escuchar las diferentes voces, hace parte de esa discusión. Todo hace parte de escuchar, de poder concertar, pero lastimosamente tenemos un gobierno que no escucha, que no concilia. El Partido Conservador presentó un proyecto de ley autónomo donde se incluían algunas cosas que se habían construido. ¿Y qué pasó? No se tuvieron en cuenta. Entonces, yo creo que este Congreso sí ha dado esa posibilidad de concertar, de discutir, de conciliar las diferentes posturas, pero hemos encontrado un gobierno cerrado que solamente ha buscado imponer. También es importante a los colombianos que sepan que el Congreso está sujeto a una ley. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cumplir la ley. Y no es que no se hayan querido discutir o debatir las otras ponencias, sino que la ley quinta me obliga, me señala que si se presenta una ponencia de archivo, esa ponencia de archivo se debe debatir y discutir primero. Así lo señala la ley, eso no lo digo yo, así lo señala la ley y eso fue lo que se hizo, por respeto a la ley y por tratar de darle garantías a todos. En la discusión del debate dimos apertura para que todos pudieran participar, no solamente los senadores de la bancada de gobierno, sino de oposición, independientes, incluso senadores y representantes
de otros partidos, de otras comisiones, también se hicieron parte para discutir. Lo que el gobierno sí tiene que revisar es que esas grandes reformas, para que puedan salir adelante, esos grandes cambios que se merecen los colombianos, no se pueden imponer. Se tienen que concertar y conciliar. Ese es el camino que necesitamos. El hundimiento de esta reforma abrió un debate muy grande en el país y de hecho estamos en un momento en el que se está mirando si vamos a entrar a una consulta popular o no, una consulta popular que necesita 13.6 millones de votos para que sea habilitada, pues que sea hábil. Pero también ustedes ahí tendrán que tomar una decisión, específicamente el Senado, cuando les llegue esta solicitud del presidente Gustavo Petro que diga quiero hacer una consulta popular y estas son las preguntas. Pero quiero preguntarle por algo que nos decía un funcionario del gobierno recientemente y es que esta consulta que costaría un poco más o digamos 700.000 millones de pesos según lo que dice la registraduría. Lo que dice este funcionario es que esta consulta es preferible a que el presidente Gustavo Petro gobierne vía decreto. Él dice es preferible que el país entre en esto y que se asuman unos gastos a que haya un presidente que sea un poco dictador. ¿Usted cómo lo siente? ¿Usted siente que el país está preparado para asumir este gasto y que también es preferible que la ciudadanía entre en este proceso de decidir a que el presidente simplemente diga voy a sacar todo vía decreto? Mira, son varias cosas. Lo que sí no puede pasar es que el presidente, cada vez que algo no le salga como él quiere, siempre abre de rupturas entre una rama del poder público y otra y amenace con diferentes mecanismos de participación. Yo creo que los colombianos recuerdan que ya pasamos por una constituyente y ahora nuevamente estamos a puertas de una consulta popular que no nos ha llegado. No sabemos cuáles son las preguntas, no sabemos cuándo va a llegar. No podemos ahora entrar a profundizar en algo que no existe. Lo que no está bien es que el gobierno nacional juegue con las esperanzas y con las ilusiones y la necesidad de los colombianos a través de reformas que no tienen ningún sustento, que no tienen el soporte financiero y económico para hacerla realidad, sobre todo en un país con tantas dificultades. Por eso a mí lo que más me duele de esta consulta es eso, los recursos. Porque vemos que hoy en el país hay mucha necesidad. En materia de salud tenemos grandes necesidades. Hoy los pacientes con enfermedades huérfanas no están recibiendo tratamientos, no están recibiendo medicamentos. Hoy vemos que la violencia se ha apoderado de nuestras regiones. Hoy vemos grandes dificultades también en materia de empleo. Entonces yo me pregunto, y le pregunto a los colombianos, ¿por qué si el gobierno en realidad quiere mejorar las condiciones de los colombianos, no utiliza esos recursos, que son más de 700.000, para mejorar la inversión, para mejorar la salud, para mejorar las condiciones de vida de esas regiones más apartadas de Colombia? Eso es lo que nos tiene que doler y nos tiene que mover como país. Segundo, decirles que sí, listo, se presenta una consulta, pero el gobierno no puede desconocer las instituciones. Luego de esa consulta, lo que decían los colombianos, nuevamente lo tiene que presentar al Congreso de la República. Pero ante todo, tanto el Congreso como el gobierno y el Ejecutivo debemos ser responsables. No podemos aprobar, motivar unas reformas, unos proyectos que no tienen esos sustentos para que puedan ser viables y para que en verdad puedan solventar esas necesidades que tienen los colombianos. Senadora, ya vimos lo que pasó con la reforma laboral y tiene usted otra tarea importante que es la reforma a la salud, que ya llegó a la Comisión Séptima, la comisión que usted dirige. Ya hay unos ponentes designados, son 12 ponentes que usted designó. ¿Cree que el camino de la reforma a la salud será el mismo de la reforma laboral? Mira, lo que no puede pasar es que nosotros nos dejemos amenazar, que el miedo se apodere no solamente del Congreso y del país. Desde la mesa directiva de la Comisión vamos a dar todas las garantías para que ese debate y esa discusión se dé con altura, con respeto, con responsabilidad, pero sobre todo que se dé como siempre de cara a los colombianos. Yo creo que cada uno de los senadores de la comisión, que son senadores de diferentes bancadas, saben su inmensa responsabilidad con los colombianos. Y por eso llegamos a concertar una agenda de trabajo que le permita dar participación al país entero, no solamente a la academia, a los diferentes actores del sector salud como prestadores, como el talento humano en salud, sino especialmente a los pacientes.
los pacientes y los usuarios que son el corazón del sistema, que ellos puedan hacer parte de esta discusión, que a ellos se les escuche porque no se les ha escuchado, que ellos puedan decir qué está sucediendo hoy con el sistema de salud. Y por eso entre todos los ponentes, porque queremos darle participación a todas las bancadas que están representadas en la comisión, definimos que se van a hacer 6 audiencias en las regiones con el fin de escuchar a los colombianos. Y adicional a eso se van a hacer 6 audiencias en Bogotá, aquí en el recinto de la comisión. Siempre estas audiencias son televisadas para que los colombianos puedan escuchar, puedan participar, puedan hacer llegar sus preocupaciones, y vamos a hacer unas mesas técnicas. Porque para nosotros siempre está claro y siempre ha sido la premisa de la comisión. Estos debates y estas discusiones las hacemos de cara a los colombianos. Y no nos vamos a doblegar ni a intimidar por el miedo ni por los actos de violencia. Nuestra responsabilidad es con la vida y la salud de los colombianos, y en eso vamos a trabajar. ¿Tiene miedo, senadora? Sí, tengo miedo, pero a pesar de eso no dejo de trabajar, no dejo de venir, no dejo de dar la cara, no dejo de escuchar. Y Colombia entera debe dejar el miedo a un lado. Yo quiero invitar especialmente a las mujeres a que seamos valientes, que Colombia necesita de mujeres valientes, de hombres valientes para poder hacer esas transformaciones, pero responsables, dialogadas, concertadas, que necesita el país. Quiero terminar preguntándole por su partido, porque usted, además de dirigir la Comisión Séptima del Senado, es la directora del Partido Conservador. El Partido Conservador es un partido independiente a la agenda del gobierno nacional, pero hemos visto una oposición muy fuerte hacia algunos proyectos, no solo para la reforma laboral, sino también para el mismo presupuesto general, para la ley de financiamiento que el gobierno buscaba sacar adelante para tener estos 12 billones de pesos que dice que tiene el hueco, pues hay un hueco en el presupuesto. ¿Es el Partido Conservador una colectividad independiente o se está yendo a la oposición? Mira, nuestra responsabilidad en el partido siempre es con los colombianos. Poder intentar definir ese sentir que hemos visto en las regiones. Un sentir que ha sido el rechazo a estas políticas del gobierno, a estas imposiciones, a estas incitaciones al odio y a la violencia. Nuestro partido rechaza eso en las regiones, y esto es un partido de regiones. Esto es un partido que defiende la autonomía de las ramas del poder público. Este es un partido que defiende a la familia. Este es un partido que defiende la vida, la salud, las libertades. Este es un partido que defiende la libertad de empresa y de esos pequeños empresarios que hoy quieren aportarle a la economía del país. Por eso, mientras esos derechos, esos valores y esos principios conservadores estén en juego, nuestra postura será una postura que le dirá no a cualquier reforma o propuesta del gobierno nacional que busque atentar contra esos principios y valores conservadores. Mientras existan propuestas serias, propuestas que construyan, propuestas que hagan país y que protejan esos valores conservadores, valores que han estado en nuestra vida colombiana por más de 175 años, pues ahí estará el Partido Conservador siempre firme para defender y acompañarlo. Se me había olvidado preguntarle algo, y era justamente unos representantes de su bancada preparan una queja ante la Comisión de Ética por toda esta situación que ustedes llaman perfilamiento. ¿Qué se sabe de eso? Y también si usted prepara quizá algunas acciones jurídicas contra el gobierno o contra la bancada oficialista por lo que usted dice que ha estado inmersa. Bueno, nuestro equipo jurídico está revisando obviamente los temas legales frente a los hechos ocurridos. Entendemos que la Procuraduría inició una línea de investigación frente a los hechos porque se encontraban funcionarios, representantes a la Cámara y representantes del Gobierno Nacional. Y yo creo que esto no es nadiable. El rechazo que de pronto hemos sentido por parte de miembros de la Cámara, no solamente del Partido Conservador, sino de otras bancadas, solidarios con lo ocurrido, rechazando lo ocurrido, y lo mismo en el Senado de la República, donde las voces de aliento han sido y de solidaridad han sido de diferentes senadoras y senadores de diferentes sectores, a lo mismo que los colombianos. Es que no es nadiable, es la institución del Congreso como tal, son los congresistas los que están en riesgo, pero sobre todo lo ocurrido y lo que ha venido ocurriendo no solamente con Nadia, sino con las senadoras Lorena, Berenice, Norma, Marta, la senadora Esperanza y todos en la comisión.
esas amenazas, esos descalificativos, eso es un mal precedente para todo el país. Son actos violentos y nosotros desde la institución, desde los diferentes sectores y ramas de poder público, no podemos permitir esos precedentes que le abren la puerta nuevamente a la violencia en Colombia. Por el contrario, tenemos que rechazarlos. No podemos permitir que se intente disfrazar ese hecho cobarde, ese hecho coordinado y ese hecho violento que ocurrió. Y por lo tanto, los representantes y senadores desde diferentes orillas han manifestado ese rechazo, y yo creo que todos los colombianos nos debemos unir para que en realidad la violencia no se tome ni nuestros hogares, ni nuestro trabajo y sobre todo la vida política colombiana. Bueno, senadora, muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos, por supuesto, muy atentos al cubrimiento, a las decisiones que se tomen desde la Comisión Séptima y especialmente a la reforma a la salud, que promete mucho de qué hablar. No, gracias a ustedes, y decirles que no nos vamos a doblegar, que vamos a seguir legislando y trabajando sobre todo para garantizar la salud y vida de los colombianos, que en este momento y siempre es lo más importante. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una entrega más de Entrevistas del Espectador.